creo que ya está online. Hola Pompeyo, ¿nos ves? ¿Nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo andan? Buenas. Buenas, bienvenido. Gracias. Está perfecto. Nosotros te vemos bien y te escuchamos perfecto. Volumen Estás y re luz bien iluminado. ideal. Perfecto, yo también los escucho muy bien. Ok. ¿Cuánto hace que no venías a Paraná? Con esta obra seguro que no. Que ahora vamos a charlar de la obra, pero... Con esta obra no vine. Seguramente vine con El Farmer, con Rodrigo de la Serna, la obra sobre rosas que estábamos haciendo durante tantos años y que seguramente vamos a volver a hacer. Qué bueno, Qué bueno. Y en la Gacetilla le contamos a la audiencia, a los que nos están viendo y demás, porque esto está saliendo por YouTube y demás, que la obra Habitación Macbeth, de la que vamos a charlar ahora acá con su director y actor. Con su todo. Y con su todo, totalmente. Y ahora nos va a contar totalmente, más. ¿no? Esta obra tiene muchísimos premios, muchísimas nominaciones, muchísimas funciones. Desde el año 2022 está en cartel, digamos, la obra y girando. Sí, así es. Empezamos, ni bien terminó la pandemia, ni bien se pudo empezar con un aforo del 30%, ya empezamos a hacer ahí en el Centro de la Cooperación, frente al Teatro San Martín, nuestras funciones, y desde ese momento hasta ahora siempre tuvimos a sala llena, el público muy entusiasta con la obra, así que fue una locura lo que pasó con eso. Qué bueno, y hay tantos números para contar de la obra, esto con respecto al éxito y demás, pero hay algo que nos llama la atención, sobre todo a quienes no la vimos, que vamos a ir mañana, invitamos a toda la gente a verla mañana a partir de las 21 en el 3 de febrero acá en Paraná, y es que los 7 personajes de Macbeth, de la historia de Shakespeare, los haces vos en escena. ¿Cuánto dura la obra? Además, eso quería saber, ¿cuánto dura? Y la obra dura 1 hora 45 y se llama Habitación Macbeth porque efectivamente se trata de un cuerpo habitado, un cuerpo habitación, en este caso mi cuerpo, en el que vive la obra de Shakespeare y que la reduje a 7 personajes. Es un proyecto que surge en la pandemia, cuando nos tuvimos que recluir en puertas adentro en nuestras casas. En nuestras habitaciones. Yo me fui a Mar del Sur, es un pueblito que queda en el sur bonaerense, en el medio del campo y el mar, y en esas condiciones me di cuenta de que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo. Y es así que me decidí a hacer una obra yo solo, que es una vieja fantasía que tengo desde que empecé a hacer teatro, pero que nunca la asumí porque me pareció muy arriesgada. Pero en esas condiciones de la pandemia fueron ideales para ese propósito, porque además era un momento muy sobrenatural, casi te diría un momento prehistórico o posthistórico. O sea que la idea de un solo cuerpo haciendo toda la obra, un cuerpo mediúmnico, habitáculo ahí de encarnaciones, le cabía a ese momento. Era un momento universal también, por lo tanto la obra de Shakespeare también correspondía para un propósito de esa naturaleza, y fue muy placentero todo el proceso de adaptación y de ensayo en ese lugar en el que yo estaba, que era tan salvaje. Hacía largas caminatas por la playa y por el campo, pasando la letra, los cuerpos. Era una situación un poco así desaforada, pero bueno, finalmente terminé teniendo la obra dentro de mi cuerpo, de mi cabeza, y volví a Buenos Aires y la terminé de montar en el estudio del músico que me acompaña, que se llama Claudio Peña, que es un músico extraordinario, que le da a la obra también, como con su música, un paisaje sonoro así milagroso, que hace que las cosas, de algún modo, de la imaginación trepe también por ahí. Así que estoy muy contento con lo que está pasando, porque el público también acompaña de una forma muy plena. Hay una identificación del público, no solamente con la vicisitud shakespeariana, que es potentísima, sino también con la forma de producción esta de la que hablamos, ¿no? Del cuerpo habitado. La gente ve la obra, no hay duda de que es la obra, eso está muy, muy defendido por mí, pero también ve otra cosa que no es la obra y que es ese cuerpo habitáculo que conmueve mucho. Es muy atractivo el planteo y lo que resulta de esa conjugación de lo shakespeariano y esta cuestión más primitiva y fenomenológica de la actuación en un solo cuerpo. Pensaba en esto que decís del cuerpo
del cuerpo habitado y de la historia que plantea Macbeth, donde, bueno, este pobre hombre, digamos, es como devorado por sus demonios, por decirlo así, o por una maldad, por su ambición. Y en este caso, cuando hiciste la adaptación, para poder ejecutar vos los 7 personajes, tomaste en algún sentido, digo, esta brutalidad que por ahí en el libro, en la obra original no está, pero digo, tomaste esta cosa de, no sé si decir grotesca, pero como brutal para poder meter todos los personajes, digamos, en vos mismo desde un lugar más visceral, ¿no? Creo que por ahí que lo que plantea la obra, usando esta idea que se me ocurre ahora pensar, digo, del Macbeth que se empieza como a sacar, ¿no? Como a decir, a fanatizar con matar y con matar para avanzar en su fin, digamos. Sí, hay algo, tenés razón, hay algo convulso en ese personaje, hay como una zona de la identidad que queda trastornada por el vaticinio. El tipo es un noble servidor de su rey que vuelve de ganar una batalla para su país, es interceptado en ese camino por unas brujas que le vaticinan que va a ser rey. Luego llega a su castillo y su esposa, que al parecer también ha sido visitada por las brujas, está totalmente como decidida a convencerlo de precipitar esos vaticinios. Y allí comienza como un derrotero trágico del personaje, donde se va dando vuelta como un guante, y esa personalidad inicialmente noble y leal se transforma en un criminal compulsivo que no deja de matar para precipitar esos acontecimientos que le vaticinaron, y eso lo conduce, por supuesto, a la tragedia. Es muy interesante, sí, la metáfora del converso, del que parecía ser una cosa y de repente termina siendo lo opuesto. Algo tan común en estos días también en el mundo del periodismo, de la política y también en la vida nomás real, ¿no? De a pie. Esa cuestión de que parece ser una cosa y termina siendo la otra. Así que sí, para hacer eso no fue fácil la construcción del personaje de Macbeth en sí, porque tiene esa doble condición. Entonces hacer valer esa vibración del cuerpo que se va transformando en otra cosa, en esa suerte de monstruo convulso, que todavía tiene restos de lo anterior, que tiene esa contradicción medio hamletiana también, porque el tipo duda al principio, de si matar o no, si empezar en esa carrera criminal. Así que todo eso tuvo su complejidad y también, como todas las cuestiones complejas teatrales, su gracia, su atractivo, ¿no? Me apasionó mucho todo lo que fue el montaje de la actuación de ese personaje. Los demás personajes me fueron más familiares. El de Lady Macbeth, por ejemplo, es un personaje que a mí me gusta mucho. El de Banquo, las 3 brujas, y hay otro personaje que agregué, que es un personaje que viene de Beckett, que es el servidor de escena, que también es un personaje que alivia un poco, es muy gracioso y va cambiando las cosas de lugar y después pareciera ser que es él el que hace toda la obra. Bueno, una serie de cuestiones vinculadas a todo el proceso de montar en mi cuerpo esas identidades, que fue muy, a la vez, como intenso, dificultoso en un momento y luego ya placentero. Bien. Bueno, no le vamos a contar más de la obra a la gente, que lo vamos a ver mañana. Acá Lucas, que nos acompaña en la mesa, te va a preguntar algo también. Antes que nada, un gusto, y te quería hacer una pregunta con respecto a al transportar, ¿no?, lo que te pasaba en la pandemia, de poder estar construyendo cuestiones ahí de la obra, caminando en una playa, ¿no?, con esa inmensidad alrededor, y de pronto transmutarla o transportarla al teatro, digamos, al escenario, digamos. ¿Qué te pasó con eso? Sí, fue un momento que yo creo que fruto de la pandemia también, en el que seguramente si hubiera una máquina para medir esas cuestiones, se podría advertir que había una energía universal muy fuerte, muy intensa, y yo sentía que estaba impelido en ese proceso medio metafísico en el que me encontraba, por fuerzas de un orden, yo diría, sobrenatural, como aquellas que asedian al personaje de Macbeth, ¿no? Y como aquellas que Shakespeare sabe infiltrar en toda su dramaturgia, ¿no? La dramaturgia shakespeariana siempre
le da a lo sobrenatural una importancia relevante. Siempre muestra el frente histórico como un lugar en el que las fuerzas estas de otro plano juegan su partida teatral y nosotros seríamos como una suerte de piezas en ese escenario que estas entidades disponen para nosotros. Y yo en ese momento, en estas caminatas y también en mi casa, donde hacía la adaptación y también planeaba la obra, sentí una suerte de habitación o de inspiración venida de este nivel inexplicable, inescrutable, que me sentía asistido en el trance por alguien que es yo mismo, del revés, en mi ausencia, como diría el poeta Ramponi. Me sentía ayudado por fuerzas sobrenaturales, pero eso es una fantasía mía, por supuesto, que no puedo dejar de referirla cuando vos me preguntás eso, porque en ese marco de Mar del Sur, en ese paisaje en el que estaba, todo eso era muy inspirador también. Claro, me pareció como desborda esa inmensidad, ¿no? Y poder colocarla ahí. Y también me hacía un poco de ruido poder vincular este personaje que agregaste, ¿no? Que aparece como una suerte que dijiste vos, es el que un poco mueve piezas y coloca un poco de arma a todo lo que está sucediendo, ¿no? Me pareció súper interesante la aparición de ese personaje ahí colocado por vos también. Ese personaje surgió al final. Cuando yo mostraba los ensayos a mis amigos, en el estudio mío, no lograba un apagón total. Entonces, cuando en la oscuridad, que no era tal, yo cambiaba las cosas de lugar, me sentía como un poco desprotegido, sentía que aparecía yo haciendo eso. Entonces, para disimular eso, para que eso no sucediera, porque era de algún modo algo que ensuciaba la teatralidad, comencé a actuar un personajito medio mecánico, que de inmediato lo asocié con un personaje de Beckett que se llama Club, de Fin de Partida. La obra Fin de Partida, hay un personaje que es Club, que yo ya interpreté hace mucho con Lorenzo Quinteros, y que es un mecanismo teatral, un ser afásico que no sabe quién es, no sabe dónde está perdido, es como el último sobreviviente de un mundo en extinción. Y me pareció ideal que ese personaje mecanismo teatral sea el que hace los cambios de escena y sea de algún modo la máscara con la que yo podía también ocultar los procedimientos más básicos de ese montaje. Así que lo empecé a perfeccionar y quedó y fue ganando terreno y es un personaje muy importante dentro de la obra, por más que habla en un idioma inventado, ni siquiera tiene letra, pero va produciendo en esos cambios una sensación también de alivio y de que hay otro plano ahí que se infiltra en ese acontecimiento de la obra y funciona muy bien en ese sentido de contrapunto. Y es como quien le da como esto del humor, por decirlo de alguna forma. Bueno, exactamente. No lo quise decir, pero es el personaje que alivia también con una sonrisa, porque es medio patético lo que hace, todo ese acontecimiento trágico. Es un respiro que le da, y le viene muy bien a la obra ese respiro en esa frecuencia con la que aparece Club. Buenísimo. Hay desde el lugar de como formador y como esto que tú que decían recién del humor, ¿cómo trabajás vos ya como director o en tus clases el humor o los humores para con la tragedia, para seguir contando tragedias y que sean atractivas, digamos, sin caer en los lugares comunes del humor, digo, o te interesa, digamos, el humor como materia también de estudio y de trabajo? No en particular. Yo el tipo de teatro que hago es un teatro que tiene un espectro muy amplio de lenguajes que se van cruzando, en donde el humor siempre aparece. Me doy cuenta que en todas mis obras, que son más bien trágicas o oscuras también, aparece el humor, que es algo que me es constitutivo, evidentemente, pero no lo hago en términos de un género sobre el cual tenga yo una posición, porque el tipo de lenguaje que practico y que llevo adelante en mis montajes y en mi ser como actor, es un lenguaje que cruza varios lenguajes. Es evidente que tengo como una influencia de los lenguajes rioplatenses, venidos del circo criollo, del sainete, del grotesco, pero también aparecen cosas nuevas, cosas que no vienen de ahí, que son más contemporáneas de mi experiencia,
y que también tienen que ver por ahí con cierto realismo exacerbado, con zonas más artificiales de la conducta, con cuerpos medio mecánicos, como si se tratara de un grotesco japonés, ¿viste? Como una cosa que es nuestra, pero que también tiene una desmesura. Así que no lo trabajo de una forma específica, pero sí el humor es algo que está veteando todo lo que yo hago. Siempre aparece el momento, o momentos donde ya es, yo te diría que es patético. Hay algo del patetismo, de esas cosas que son tan terribles que producen gracia, que no te puedo creer lo que estoy viendo, lo que está pasando, o lo que piensa este tipo. Sí, bueno, un poco está pasando ahora con la realidad nuestra, y escuchaba en una entrevista de hace unos meses atrás donde hablabas esto de que quizás hoy el teatro sobre todo está en un lugar de mucha más búsqueda o profundidad de la ficción, creo. Que te referías a esto, ¿no? Como para superar esta realidad que parece ficcionada, en la que estamos inmersos y que es medio absurda también, ¿no? Sí, yo creo que en estas épocas tan espantosas de crisis, épocas tan desventuradas, el teatro se vuelve una fuerza de choque, en el sentido de que le confronta a la realidad su rol de realidad, por lo que comporta la forma de producción de lo teatral, que siempre es una forma de producción poética, conectiva, metafísica, en relación a lo que comporta la forma de producción del frente histórico, que es ficcional, unidimensional, alienada, compulsiva, criminal. Esa forma de ser de la realidad en la que vivimos es totalmente antihumana, va contra la naturaleza humana y es totalmente ficcional. Entonces la escena teatral se planta frente a esa ficción convulsiva como un fenómeno orgánico, poético, cierto, basado en fuerzas deseantes, conectivas. Entonces inevitablemente confronta con el campo de lo real y casi que pareciera ser que es la realidad, el funcionamiento poético o artístico, o que por lo menos responde a la naturaleza real de lo humano. Por eso me parece que en estos momentos de crisis el teatro es una fuerza de choque antimítica, antihistórica. Y en ese sentido creo que el teatro tiene que radicalizar sus lenguajes para no tener miedo a romper el espejo. Claro. Quiero decir, a que la estrategia teatral sea erigir un espejo, que parezca que el teatro va a espejear la realidad, y también después, de inmediato, a romper ese espejo para revelar que es un campo ficcional alienado, ¿no? Porque el teatro también ha sido capturado por el frente histórico para ser simplemente un espejo de sí mismo. Y eso es un peligro para el teatro, digo, porque entonces el teatro se olvida de su misión sagrada, de su sentido de base, que es justamente arrojar un piedrazo en el espejo de la realidad para revelarla como campo ficcional y también para señalar que por detrás de la realidad hay un fondo de otredad, un fondo metafísico, de naturaleza poética, que es el fondo que nos parió y del cual somos un fruto extraviado, ¿no? Porque quedamos acá pegados en este espejismo ridículo que hemos creado y nos olvidamos de casa, ¿no? Nuestra casa es esa, de ahí venimos, de ese fondo misterioso al que tenemos que señalar constantemente y sobre todo en estos momentos tan trágicos en los que nos encontramos, tan alienados y tan unidimensionales. Para no perdernos también, ¿no? Como para no perder la guía, digamos, de lo humano, digamos, un poco. Sí, el arte es de algún modo una facultad intrínseca y esencial. Allí estamos en una condición sagrada. Cuando vamos al teatro, asistimos a recital de música, el arte está bien constituido cuando tiene una condición profundamente poética y nos conmueve en una zona que no es histórica, es una zona esencial, es más infantil, te diría, claro. Es una zona de base. Sí, esa es la zona que hay que... Sacada del relato, iba a decir, digamos, ¿no? Como poder, todas las artes, no solo el teatro, digo, pero sí, como tratar de salirse del relato, del flujo principal, como se le suele decir, ¿no? El mainstream, como le dicen en inglés, ¿no? Como esa cadena de consecuencias que parece que es inevitable y que nos lleva a un lugar aburrido. Además. Exacto.
Tal cual, sí. Hablando No es- de poder, en nuestro programa estábamos hablando de amuletos y queríamos saber si vos tenías amuletos, si tuviste, si en algún momento usaste o tenés alguna, que no son las cábalas, que por ahí se confunden habitualmente, pero si usás amuleto o si tenés eso, algún objeto o alguna... Porque decíamos que no necesariamente puede ser un objeto, un amuleto. Es una palabra también. Tengo un pañuelito amarillo que usaba mi mamá y que mi hermana lo considera mágico y que incluso sanador, con el cual ella se curó de varias cosas, poniéndoselo en el cuello y llevándolo consigo. Y hace un año me lo pasó al pañuelito de mi mamá y yo lo llevo conmigo y tengo sobre él también como, lo cuido mucho como un amuleto, digamos. Siento que la otra vez, por ejemplo, me lo puse, en un momento lo tenía atado en el cuello, después me miré al espejo, era ridículo, pero andaba con ese pañuelito por la calle porque estaba deseando ciertas cosas que después se dieron efectivamente. Así que lo tengo siempre en mi campera, el pañuelito amarillo de mi mamá. Qué Mi bueno. amuleto. Bueno, Pompeyo, sabemos que tenés que ir a dar una charla ahora, además, como parte de las actividades de este encuentro Shakespeare que está sucediendo acá en la ciudad de Paraná, así que te agradecemos por este momento compartido. Recordamos mañana la función de Habitación Macbeth, una obra premiada y que creo que todos tenemos que aprovechar esta oportunidad para verla en el Teatro 3 de Febrero. Y lo último, para que compartas aquí con los oyentes, con quienes participan de este programa, si estás leyendo algo que quieras compartirnos o recomendar alguna lectura para este momento o para quienes vayan a ver la obra antes de ver la obra mañana. Tengo una lectura del momento que me está volviendo loco, que me apasiona profundamente, que no tiene que ver con la obra de mañana, aunque podríamos encontrarle enlaces, que es Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada. Es un libro fundamental que creo que deberíamos revisar de nuevo, porque es impresionante, no solamente la hipótesis del tipo al respecto de nuestra identidad de país, Sí. sino también la forma en que está escrito. Yo no sé qué me fascina más, las dos cosas, por supuesto, pero escribe él de una manera que te quedás como hipnotizado en la maquinaria de su escritura, en la forma en que expresa semejantes ideas que son desmesuradas, que son también muy hondas sobre quiénes somos, ¿no? Sí, bueno, me diste en un lugar porque te diría que un fanático de Martínez Estrada y me parece lo mismo, sí, que es un libro fundamental, ese y otros libros de él. Sí. Por esto que vos decís, como ese cruce entre un decir, por decirlo así, poético por momentos o hasta analítico, científico por otros, y de una profundidad y de un conocimiento y nada, y a la vez nos está destrozando también con una imaginación. Mirá qué bueno que traigas esa lectura. Así que, bueno, gracias Pompeyo por este momento y nos veremos mañana seguramente en función. Invitamos muchas gracias a todo el público. Dale, los espero, no dejen de venir, me encantaría que nos crucemos al final incluso. Dale. Bueno, bien, gracias. Buenas tardes.